Un saludo compañeros, el día de hoy vamos a trabajar unos cuantos ejercicios referentes a teoría del consumidor. El punto número 1 nos dice, Marcelino solo consume pan y vino. Si gasta todos sus ingresos, solo puede adquirir 20 botellas de vino y 5 panes. Otra cesta de consumo que puede adquirir gastando todos sus ingresos son 10 botellas de vino y 10 de panes. Si el precio de la botella de vino es de una unidad monetaria, ¿cuáles son los ingresos de Marcelino? Grafique su restricción presupuestaria. Para resolver este punto, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar esas dos cestas que nos dijeron que Marcelino efectivamente puede consumir gastando sus ingresos. La primera de ellas sería 20 botellas de vino y 5 panes. Y la segunda sería 10 botellas de vino y 10 panes. Todo ello será igualado a su ingreso o renta M. Luego se nos dice, si se sabe que el precio de esas botellas de vino es de una unidad monetaria, entonces, ¿cuáles serán esos ingresos? Para ello, primero tenemos que encontrar el precio del pan. Para encontrar el precio de estos panes, lo que haremos es reemplazar 1, que es el precio de la botella de vino, donde antes teníamos en la anotación P sub V, lo cual nos deja, después de despejar, que el precio del pan es de 2 unidades monetarias. Una vez tenemos esto, ya solo nos quedaría una incógnita, una variable, puesto que ya tenemos el precio de la botella de vino y el precio de los panes. La incógnita en este caso vendría siendo esos ingresos por los cuales nos están preguntando y obtendríamos, después de reemplazar en nuestra ecuación inicial, que los ingresos de Marcelino son de 30 unidades monetarias. Aparte se nos pide que grafiquemos. Para graficar partimos de la ecuación inicial que planteamos anteriormente. En este caso lo haremos en notación. Lo que tenemos que hacer es convertir esa ecuación inicial en una ecuación de una línea recta. Y para esto debemos despejar alguna de las variables o el vino o el pan y dejarla en términos de la otra variable. Para este caso despejamos P, que representa los panes, y obtuvimos que los panes serán iguales a un intercepto de 15 que viene representado por M sobre el precio de los panes menos 0.5, que en este caso sería la pendiente de la función y que es el precio del vino sobre el precio de los panes por V, siendo V la que representa las unidades de vino. Llegados a este punto, obtenemos pues una ecuación de línea recta como la conocemos. Hallamos los intersectos con cada uno de los ejes, que para el eje de los panes sería el ingreso dividido el precio de estos panes, y para el eje del vino sería el ingreso sobre el precio del vino. Estos interceptos se traducen en cuántos panes o cuánto vino, cuántas unidades de el bien X puede consumir este individuo si se gasta todos sus ingresos en ese único bien. Posteriormente unimos estos intersectos, lo cual nos dejará ya con esa pendiente de menos 0.5 que habíamos encontrado y que era el resultado de la relación de precios, y podemos proceder a ubicar esas cestas de consumo que se nos planteaban en el problema. 20 unidades de vino y 5 de panes, y 10 de vino y 10 de panes. Pasamos ahora al problema número 2. Rick Sánchez compra dos bienes en el mercado, el bien X y el bien Y. La satisfacción que obtiene por el consumo de estos bienes está expresada por la función de utilidad tipo Cobb-Douglas de U igual a X a la 0.6, Y a la 0.4. Se sabe que Sánchez cuenta con un ingreso disponible mensual de $120 y los precios actuales son de
$8 y $5 respectivamente para X y Y. Arme la función de presupuesto. Entonces, para armar la función de presupuesto, simplemente obtenemos que $120, que es el ingreso de Sánchez, será igual a lo que este individuo se gasta en X y lo que este individuo se gasta en Y. El gasto en X sería entonces el precio del bien X por las unidades de este bien, 8X, y el gasto en Y sería el precio del bien Y por las unidades de este bien, 5Y. Posteriormente, para poder graficar esta restricción presupuestaria, volvemos a hacer el despeje que planteamos en el ejercicio anterior, que consiste en simplemente despejar una de las variables. Para este caso despejamos el bien y así obtenemos el intersecto con este mismo eje, la pendiente, que en este caso sería menos 8 quintos, es decir, menos 1.6. Y para obtener el intersecto con el eje Y, simplemente tenemos que tomar el ingreso 120 y dividirlo entre el precio del bien X, 8. Y nos da que el intersecto será 15. Unimos estos puntos y obtenemos la gráfica. Ahora se nos pide que encontremos esas cantidades que debe consumir Sánchez de estos bienes para maximizar su utilidad. Lo primero que tenemos que encontrar será entonces la tasa marginal de sustitución, también llamada como relación marginal de sustitución, que simplemente es la relación de la utilidad marginal del bien X sobre el bien Y. Estas utilidades marginales las obtendremos pues como derivadas parciales. En este caso tendremos que la utilidad marginal del bien X será 0.6, X a la menos 0.4, Y a la 0.4, y la utilidad marginal del bien Y será 0.4, X a la 0.6, Y a la menos 0.6. Como tenemos pues variables elevadas a exponentes negativos, podremos cambiar estos de denominador a numerador, cambiándole el signo, y obtendremos finalmente que la tasa marginal de sustitución de Sánchez para estos bienes es de 3y sobre 2x. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es igualar esa tasa marginal de sustitución a la relación de precios. En este caso, P de X sobre P de Y, que es 8 quintos. Despejamos una de estas variables, en este caso despejamos la variable Y y obtuvimos que Y debe ser igual a 3.2 sobre 3x para que Sánchez esté maximizando su utilidad. Una vez expresada Y en términos de X, procedemos a reemplazar esta igualación en la restricción presupuestaria y despejamos esa incógnita que nos quedaría, en este caso X, que nos dio un consumo óptimo de 9, y como ya teníamos una ecuación para el consumo óptimo de Y en términos de X, reemplazamos ese 9 en dicha ecuación y obtenemos que el consumo óptimo de Y será de 9.6. Finalmente, se nos pide que hallemos las nuevas cantidades óptimas a consumir si a Sánchez le dan un aumento de $30. Para encontrar estas nuevas cantidades no es necesario repetir todo el proceso. La tasa marginal de sustitución seguirá siendo igual. Y como los precios no han cambiado, las cantidades a consumir del bien Y en términos del bien X siguen siendo las mismas. Lo único que tendremos que cambiar será entonces el ingreso de Sánchez cuando hicimos el reemplazo en la restricción presupuestaria, de lo cual nos queda que 150 será igual a 8x más 5 por 1.0666x, de lo cual obtenemos que el consumo óptimo de X después del aumento que le dieron a Sánchez será de 11.25 y el consumo de Y será de 12 unidades. Pasamos ahora
a un tercer ejercicio que dice, mi abuelo Jorge se toma su taza de café en la mañana con exactamente 2 cubos de azúcar. Si le añado más azúcar o más café, él no lo aprecia, pues siente que le reporta la misma utilidad que sus proporciones iniciales. Primero se nos pide entonces que armemos la función de utilidad. Esta función de utilidad vendrá dada por u igual al mínimo de 2x, dos puntos y, siendo x el bien café y y el bien azúcar. Parece un tanto contraintuitivo que de cierta manera las proporciones estén como al revés. Vemos que pareciera que la función me está diciendo tómese 2 cafés con uno de azúcar, pero no. Hagamos un reemplazo para verificar esto. Mi abuelo se está tomando una taza de café con 2 de azúcar. Entonces, si introducimos el 1 en donde está la X, nos quedará 2 por 1, 2. Y del otro lado, donde está la Y, ponemos los 2 cubos de azúcar, será simplemente 2. El mínimo entre 2 y 2 es 2. Y esta es la condición necesaria para maximizar este tipo de funciones, las Leontief, que esos numeritos que quedan dentro del paréntesis sean iguales. Ahora se nos plantea, si Jorge tiene un ingreso disponible de 2.700 pesos diarios para comprar café X y azúcar y en la tienda de la esquina el sobre de café vale 600 pesos y el cubo de azúcar 150, ¿cuántas tazas se tomará mi abuelo cada mañana? Bueno, entonces el problema en resumidas cuentas será maximizar la función de utilidad que construimos anteriormente, sujeto a 2.700, que es ese ingreso disponible, igual a 600x más 150y. Para proceder, transformaremos de cierta manera esa función de utilidad con la que formamos por 2x igual y. Es decir, en vez de poner esos dos punticos que se plantean en la función de utilidad, ponemos un igual, lo sustituimos. Y ese 2x igual y, ¿qué me está diciendo? Que por cada sobre de café te vas a consumir 2 cubos de azúcar. Es como te gusta. Bueno, una vez obtenido pues como esta igualación de que no es más que expresar el consumo de y en términos del otro bien x, reemplazamos en la restricción presupuestaria, de lo cual obtenemos que el consumo óptimo de x será igual a 3, es decir, 3 sobres de café, y el consumo óptimo de y será de 6, es decir, 6 cubos de azúcar. Reemplacemos ahora entonces en la función de utilidad para ver lo que les explicaba cuando formamos esa función de utilidad, que esos números tienen que ser iguales. Tenemos entonces que la función nos está diciendo, escoja el mínimo entre 2x y y. X en este caso sería 3. 2 por 3, 6. Y y, que son los cubos de azúcar, son 6. El mínimo entre 6 y 6 es 6. Entonces, la satisfacción que está obteniendo mi abuelo, que sería el punto C, es de 6 útiles. Y por último, se me pide que especifique cuál es la tasa marginal de sustitución de mi abuelo para este tipo de bienes. Y esta tasa es simplemente 0. ¿Cero por qué? Porque mi abuelo consume su sobre de café con exactamente 2 cubos de azúcar, es decir, él no está dispuesto a sacrificar ninguna unidad de alguno de estos dos bienes para obtener más del otro. Él lo quiere con 2 de azúcar y ya está. Pasamos ahora al último ejercicio, que dice, mi novia consume helados y chocolates. Ambos bienes satisfacen una misma necesidad, su sed insaciable de dulce. Con el objetivo de subir su glucosa en sangre lo más que pueda, ella va a la tienda de dulces con $20. Allí encuentra que puede comprar bolas de helado por $4 o bombones de chocolate por 2. Ella siente que una bola de helado la hace diabéticamente feliz el doble que un bombón de chocolate. Entonces se nos pregunta, primero, ¿cómo es esa función de utilidad?
Bueno, pues esa función vendría siendo del tipo sustitutos. Fíjese que en el enunciado nos dicen, ambos bienes satisfacen una misma necesidad, ese gusto por el dulce. Y se nos está diciendo que para ella una bola de helado le da 2 veces más felicidad que un chocolate. Por lo tanto, tenemos que esa felicidad que le reporta la bola de helado es el doble de lo que le reporta el chocolate. Por eso, en la expresión de la función de utilidad, tenemos que alfa es el doble de beta. Luego se nos dice que conociendo esa función de utilidad, ¿qué debería comprar ella con esos $20? Nuevamente, el problema se reduce a maximizar esa función de utilidad sujeto a 20, que es su ingreso para comprar este tipo de bienes, igual a $4 H vendrían siendo las bolas de helado, y 4 por H sería ese gasto total en helado, más 2C, siendo C los chocolates y 2 por C el gasto total que ella efectuaría en chocolate. Para proceder, tenemos que encontrar entonces la máxima cantidad de cada uno de estos bienes que ella puede comprar. Entonces, la máxima cantidad de helado que ella puede comprar será de 20, que es su ingreso, sobre el precio del helado, 4, es decir, 5 bolas. La máxima cantidad de chocolate será el ingreso, 20, sobre el precio de este bien, 2, serán 10 bombones de chocolate. Luego de encontrar estos máximos, que gráficamente serían como los intersectos de esta función de utilidad, tenemos que encontrar esa utilidad que reportan ese consumo máximo de los bienes. Entonces, sabemos que el bien helado reporta una utilidad de alfa y ella se puede consumir 5 bolas de helado. Por lo tanto, la utilidad total de este consumo será de 5 alfa. Por el lado del chocolate, tenemos que este bien le reporta una utilidad de beta y ella se puede comprar 10 bombones de chocolate. Por lo tanto, la utilidad máxima que le reportará el consumo del chocolate será de 10 beta. Ahora bien, como sabemos que alfa es el doble de beta, ese 5 alfa que le traducía la utilidad del helado es igual a 10 beta. De 10 beta, que es la utilidad que le reportaba el consumo máximo del chocolate, es igual a 5 alfa. Es decir, el consumo máximo de ambos bienes le reporta la utilidad. Entonces, ¿cuál será la decisión? La decisión es simplemente, mi novia se puede gastar todo en helado, todo en chocolate o en cualquier combinación de estos dos bienes y será igual de feliz. Es decir, es una situación de indiferencia. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.